Hola, bienvenidos a su programa Odontología para Todos. Es un gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues vamos a ver el programa de hoy, que vamos a hablar de un tema muy interesante. Y es que, pues déjenme les platico que yo como ortodoncista que soy, pues me apasiona mucho hablar de mi campo de trabajo. El día de hoy vamos a hablar de lo que son las agenesias de incisivos laterales superiores, que son muy comunes. Y bueno, pues quiero empezar a platicarles primero y para adentrarnos al tema y completar, a ver si terminamos de una forma y que ustedes puedan ver algunos casos que trajimos especialmente para ustedes, cómo es que se dan estos casos. Bueno, primero debemos de comprender de la base de que todas las alteraciones tienen una clasificación. Las alteraciones de los órganos dentales, porque los dientes son órganos debido a que están constituidos por varios tejidos. Y una vez que tenemos una alteración, la vamos a clasificar, depende de si son de estructura, de forma, de número y de tamaño. En cuanto a los que más repercuten en nuestro trabajo como ortodoncistas son las de número y las de tamaño. Y vamos a dividir estas alteraciones de número y de tamaño en tener dientes más grandes, que es macrodoncia, o dientes más pequeños, que es microdoncia. Y como pueden ver aquí en la pantalla, hay unos incisivos laterales superiores, sobre todo el del lado izquierdo, en donde se aparece muy pequeño. Y este es un ejemplo típico de una microdoncia. También hay problemas de número, que puede haber de número de más, es decir, tener hiperdoncia, o se le llama también dientes supernumerarios, o también tener dientes de menos, que es el tema que vamos a tratar ahora, que se trata básicamente de lo que es hipodoncia. La hipodoncia se le puede llamar de varias formas, dependiendo de la cantidad de dientes que se presenten con ausencia, y bueno, pues básicamente le vamos a llamar agenesia, es decir, que no se formaron esos dientes. Entonces, bueno, de las anomalías que más se presentan en nuestra consulta son las de número y las de, tamaño, ¿verdad? Y ahora vamos a hablar de las de número, específicamente de cuando existen dientes de menos. Y bueno, vamos a ver que la agenesia de incisivos laterales es la anomalía más común y se presenta aproximadamente en un 4% de la población, es decir, es bastante significativa, y de cada 100 personas que llegan a nuestra consulta, 4 van a tener este problema. Además de las agenesias de incisivos centrales o de incisivos laterales, superiores, también existen agenesias que son muy comunes. De hecho, son mucho más común la agenesia de los terceros molares, también llamados muelas del juicio. ¿Qué sucede con las muelas del juicio? Que pues nosotros los dentistas no las tomamos tanto en cuenta, debido a que para nosotros la dentición está compuesta básicamente por 28 dientes u órganos dentales. Y si tomáramos en cuenta a los terceros molares o muelas del juicio, serían en total 32. Pero ¿por qué existe esta agenesia? ¿Por qué no se forman? Bueno, existen algunas teorías que indican que no se forman. Primero, pues una teoría dice que así como las personas que tienen labio y paladar fisurado o labio hendido, que le llaman también, a veces se presenta de forma unilateral o bilateral, no se cierran los procesos palatinos, sobre todo a nivel de lo que es el paladar, y entonces no se forman los incisivos laterales, y que esto es la representación más leve de lo que quiso o pudo haber sido. En realidad yo no soy muy partidario de esta teoría, puesto que existe otra teoría que es más aceptada, que es la del desarrollo filogenético. ¿Qué es la filogenética? La filogenética es una rama que dice que nosotros, los seres humanos, estamos atravesando una etapa de evolución constante para tratarnos de estar acorde con nuestro entorno, y es tal la alimentación que estamos teniendo actualmente en el siglo XXI que los alimentos que están más procesados, más blanditos, no necesitan tal cantidad de dientes, y es por eso que
que nosotros nos estamos adaptando para que en un futuro no tengamos estos 32 dientes. Y es por esto precisamente que aproximadamente el 7% de la población no tiene los terceros molares. Y pues qué suerte, ¿verdad? Porque la mayoría de nosotros le tenemos miedo a las extracciones o a la cirugía de los terceros molares, que son muy comunes y que aparecen más o menos entre los 18 y 25 años de edad cuando se halla espacio. ¿Por qué? Porque se supone que es la edad en que nosotros tenemos juicio. Ya tenemos un criterio y por eso se le llaman a los terceros molares muelas del juicio. Y bueno, pues existen otros órganos dentales como lo son los segundos premolares inferiores, que también presentan una ausencia congénita o una agenesia o una hipodoncia, que es aproximadamente en un porcentaje del 6% de la población. En cuanto a los índices, aquí en el continente americano, el índice de que se presente una agenesia es de aproximadamente entre el 10 y el 25%. Entonces es muy alto. Y es de esta manera que es muy importante recalcar que tenemos que considerar que dentro de nuestras familias, muy seguramente algún primo, algún hijo, algún hermano tiene este tipo de problema de alteración en la formación del desarrollo del número de dientes. Es decir, que al momento en que se van a desarrollar, se tienen dientes ya sea de más o de menos. Aquí vamos a ver un caso de un paciente, el cual le agradezco mucho. Te agradezco, Pepe, que hayas animado, que me hayas permitido mostrar tu cara. Y bueno, ¿qué sucede? Que pues la verdad es de que él se siente muy seguro y me dijo, pues puedes presentar mi rostro. Es un paciente real de nuestra consulta, nosotros no presentamos casos de internet. Y pueden ver aquí en las fotografías donde se ve el paladar, o nosotros le llamamos radiografía oclusal de la parte superior, donde tenemos la flecha donde aparece, aquí con rojo, aparece un diente de más. A este diente que está de más nosotros le llamamos supernumerario. Y por cuestión de estrategia nosotros lo que hicimos en este caso fue quitar ese diente sobrante y aunado a esto y pues nosotros con el criterio del problema que tiene como diagnóstico, además de que tiene un perfil convexo, es decir, sus labios prominentes. Observen ustedes esta línea que une la punta de la nariz con la parte más delantera de la sínfisis del mentón y los labios se encuentran evertidos o por delante de esta línea que nosotros la consideramos línea estética. Entonces, al momento de hacer ortodoncia tenemos que considerar factores estéticos externos del rostro de la cara para que al momento de que nosotros terminemos el tratamiento no nada más queden derechos y parejos los dientes, sino que además queden en una buena oclusión, lo que llamamos allá en casa una buena mordida y además mejore el perfil, la parte externa del rostro. Entonces, en este paciente hicimos la extracción no solamente de los dientes, del diente sobrante, sino también de 2 premolares superiores y de un diente de leche que no tenía razón de estar ahí, ya que estaba presente el canino permanente. Y bueno, pues vamos a adentrarnos ahora a lo que es el tema de los incisivos laterales. Los incisivos laterales, que como ya les había comentado, tienen una incidencia de agenesia básicamente del 4%, se debe también a factores como deficiencias nutricionales, raquitismo, se le ha asociado también a problemas como sarampión durante el embarazo, se ha asociado a sífilis, se ha asociado a cierto tipo de problemas que se presentan en la madre cuando tienen el vientre al bebé y se están desarrollando los órganos dentales del niño, de lo que va a ser su bebé, y es en ese momento en que puede repercutir de esta forma, pero en realidad ahorita lo que está en boga es el desarrollo filogenético. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues cuando nosotros recibimos un paciente que tiene una ausencia congénita de laterales, o mejor conocida como una agenesia, es decir, no se formó el lateral, tenemos que valorar primero si es niño o niña, o hombre o mujer. ¿Por qué? Porque la incidencia es mayor en las mujeres. 8.6% de frecuencia
de casos que se presentan en mujeres, es un 6.5% de frecuencia de todas las ausencias congénitas, no nada más de incisivos laterales que se presentan en los hombres, y es que va también determinado a un factor causal como es la genética. Es hereditario a través de los genes, ya que por vía doble puede ser dominante, es decir, que una vez que aparece va a estar constante en las siguientes descendencias, o puede ser también recesivo, que quiere decir que de repente aparezca porque se da la casualidad que se presente. Además de que presenta un rasgo característico de ser autosómico o dominante, puede presentarse también por asociado al cromosoma de las mujeres, que con su aportación del cromosoma X puede estar ahí situado, y es por eso que las mujeres que tienen 2 veces el cromosoma X tienen mayor incidencia de ausencia congénita de dientes u órganos dentales. Y bueno, pues estábamos comentándoles que estaba asociado a varios factores causales, que era de rasgos autosómicos dominantes y también recesivos. Entonces es por eso que es muy frecuente, y también es por eso que también es la alteración más frecuente que se presenta en nuestra población. De todas las alteraciones de los órganos, de la formación de los órganos dentales, es la más común. Y ya dijimos, la incidencia se puede presentar generalmente en el segundo o en diente o más distal, más lejos de la línea media de cada grupo. Es decir, todos los seres humanos tenemos 4 grupos de dientes. Uno son los incisivos, que tienen forma como de paleta y sirven para incidir y cortar; los caninos, que sirven para desgarrar y se encuentran normalmente a la altura de la comisura de los labios, enmarcan la sonrisa y le dan un factor estético, se consideran el pilar de la oclusión anterior, es decir, son como los cimientos de una casa, porque tienen una raíz más grande y más poderosa, una presencia firme, y por eso le dan esa estética. Luego siguen los premolares y luego siguen los molares. Entonces, de cada grupo, es decir, del grupo de los incisivos, hay 2, el incisivo central y el lateral, y el incisivo lateral es el que en el momento de que no se forma, se cree que el que está más lejos de la línea media, que es el lateral, si llega a haber alguna ausencia, es el que tiene mayor predisposición para que falte. El canino es un diente único, por lo tanto casi nunca falta. Y de los premolares sería el segundo premolar, porque es el que está más lejos de la línea media, y de los molares, el tercer molar es el que más se presenta. Y bueno, pues estábamos viendo, si nos permite otra vez en el máster pasar la fotografía. Aquí vamos a ver un paciente que tiene ausencia congénita de incisivo lateral superior del lado izquierdo. Ahí podemos ver en la flecha un signo de interrogación, ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Que bueno, pues el incisivo central superior, que es el número 1, luego le sigue el número 2, que son los incisivos laterales, y tenemos el derecho, y sin embargo del lado izquierdo no tiene el incisivo lateral. Arriba, muy arriba, están los caninos, y ya están próximos a salir, o ya preparándose para salir, los premolares, que son el 4 y el 5, ¿verdad? Y bueno, los molares hasta atrás, ¿verdad? Entonces, podemos ver cómo llegó el paciente en la imagen, con una imagen de una radiografía panorámica, que así se llama, porque es una vista en panorama, y en la parte de esta imagen de abajo podemos ver cómo concluyó o terminó el paciente. Obviamente, pues tuvimos que hacer el caso simétrico, quitándole el diente lateral de la contraparte, es decir, si faltaba el izquierdo, quitar el derecho y cerrar los espacios. Entonces, ahorita vamos a ver unas fotografías de este mismo paciente más adelante, donde ustedes van a poder ver, para considerar algunos factores que nosotros los ortodoncistas tomamos en cuenta antes de tomar la determinación si el diente que falta le vamos a respetar el espacio para colocar una prótesis o un implante, o bien se va a cerrar el espacio y lo vamos a hacer de forma simétrica. Aquí vamos a ver, por ejemplo, el caso de un paciente que tiene un diente, bueno, tiene ausencia congénita de los incisivos laterales bilateral, tanto falta el izquierdo como el derecho,
y se le tenía pensado colocar implantes, motivo por el cual se tenía que paralelizar las raíces de los caninos ya que no daban espacio. Si observan la radiografía panorámica de la parte superior, el eje longitudinal de las raíces de los dientes anteriores no permitía tener un ancho mínimo para la colocación de los implantes. Normalmente vienen siendo el implante más pequeño con un diámetro de 7 milímetros y tenemos que tener por lo menos 1,5 milímetros o 2 milímetros de separación a los costados o a los lados entre lo que es el implante y el diente incisivo central y el canino. Entonces aquí este paciente fue canalizado por un especialista en implantes, el cual nos confió el paciente para que nosotros pudiéramos paralelizar las raíces del canino y así al final del tratamiento poder colocar unos implantes para sustituir los dientes faltantes. En la imagen de abajo de la fotografía de la boca del paciente podemos ver que estamos colocando de forma provisional o temporal unos dientes. Estos dientes obviamente no son sus dientes, son unos dientes para que el paciente no le dé vergüenza traer estos espacios, porque pues en realidad los pacientes cuando acuden a nuestra consulta tienen la finalidad de poderse reír de una forma tranquila, de tener una autoconfianza y por eso la seguridad pues va muy de la mano con la sonrisa y es por esto que se le optó por colocar estos dientes que van atados, suspendidos pues por el arco para que el paciente al momento de sonreír no se le vean esos huecos, ¿verdad? Es por esto también que existen otros casos donde nosotros optamos por cerrar los espacios y creo que por ahí tenemos alguna imagen de una paciente de sexo femenino, es ella. Y bueno, si ustedes se fijan en la fotografía del perfil, podemos ver que sus labios están muy salidos, muy avertidos. Nosotros le llamamos un perfil convexo, es decir, que sus labios están muy prominentes, le falta proyección al mentón, prácticamente el mentón le falta tamaño, le falta crecer. Y en estos pacientes está contraindicado colocar implantes, debido a que nosotros tenemos que crearle un mejor aspecto facial y sería más conveniente dejarlo con una sonrisa natural sin implantes, es decir, sin prótesis, tratando de llevar hacia atrás los labios para que al momento final de retirar los brackets, primero pues no traiga prótesis, no traiga ahí un agregado o un añadido, que además, bueno, pues déjenme decirles que los implantes tienen su costo y a veces el costo del implante es mucho más caro que un tratamiento de ortodoncia. Entonces, ¿qué sucede? Que en esta paciente se le cerraron los espacios y vamos a ver en una fotografía más adelante, si nos permite, perfecto. Bueno, pues aquí estamos viendo una fotografía donde el paciente cómo llegó y si se fijan, del lado donde falta el diente, en la parte superior del lado izquierdo, como que los dientes de una forma confiada se empezaron a desplazar hacia esa parte, hacia lo que es el aspecto izquierdo de los dientes y aquí se optó, bueno, pues quitar un diente igual o similar, que es el lateral derecho. Ese sí erupcionó, ese sí se formó, pero para hacerlo simétrico lo extrajimos y abajo le quitamos otros 2 dientes. Al final de cuentas se cierran los espacios y los labios, que son como una especie de cortinas que van apoyados sobre las superficies de los dientes frontales, se van a ir hacia atrás. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros llevamos hacia atrás los dientes para cerrar los espacios, entonces los labios que van apoyados sobre estos dientes también se van a ir hacia atrás y entonces el paciente va a poder cerrar mejor su boca y su mentón va a dar un aspecto de mayor proyección. Podemos ver más adelante, no sé si tengamos alguna imagen, pero bueno, de todas maneras estos son básicamente los aspectos más importantes que debemos de tener en cuenta antes de tomar la decisión si al paciente que tiene agenesia de incisivos laterales le vamos a abrir el espacio para colocar unos implantes o le vamos a cerrar ese espacio para sustituir el diente faltante con el canino. ¿Qué sucede? Que al momento que el canino, que como les mencioné, está en la comisura de forma normal, lo desplazamos hacia el frente para ocupar el espacio del lateral, va a tener una forma un poco agresiva.
¿Por qué? Por la cúspide del canino, que obviamente esa cúspide se tiene que desgastar. Al momento que se desgasta le da un aspecto más natural de lateral, y el diente que sigue del canino, que es el premolar, en realidad tiene un aspecto frontal muy similar al canino. El premolar en realidad se diferencia de lo que es el canino en que básicamente tiene dos cúspides, una frontal y una por palatino, que nosotros no vemos cuando el paciente se ríe. Entonces, al momento en que desplazamos el canino hacia el frente y le desbastamos o le desgastamos la cúspide, tiene un aspecto más de lateral. Y bueno, al momento en que desplazamos el premolar hacia el lugar del canino, este va a tener un aspecto similar al premolar, nada más que debemos de tomar en cuenta que es un poco más pequeño en sí el primer premolar que el canino. Y bueno, básicamente este programa se trató de lo que es la ausencia congénita o la agenesia de incisivos laterales superiores, unas cuantas generalidades porque el tema es muy extenso y da mucho de qué hablar, pero bueno, ha sido un gusto, un placer poder platicar con ustedes acerca de este tema que a mí me apasiona. Los esperamos en un tema igual de importante, igual de interesante en este su programa Odontología para Todos. Hasta luego.